la ministra del Interior, Carolina Toá, que le agradecemos enormemente, nos dé un tiempo porque sabemos que son momentos agitados los que se viven en el país. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola, muy buenos días, Claudia, Gerardo, auditores. Ministra Carolina Toá, muchas gracias. Insisto en eso porque sé que son días y horas muy intensas, probablemente, así que muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. A ver, ministra, ya sabemos, ¿no es cierto?, lo que ha significado y la brutalidad que ha tenido este triple asesinato. Probablemente hay muchas preguntas rondando en la ciudadanía porque también lo que estamos viendo es que no se sabe bien de qué se trató. De qué estamos hablando. Usted sí ha dicho, ¿no es cierto?, que este tipo de asesinato tiene una alevosía que Chile no conocíamos. Entonces, a medida que las horas han ido pasando, ¿se ha ido configurando algún escenario posible? Se lo pregunto porque esta mañana el propio fiscal nacional ha hablado y ha dicho que hay evidencia de que el sitio habría sido manipulado por sus autores, que hay patrones que no son comunes, que no son novatos, que hay un grupo con experticia. La verdad, nada para afirmar categóricamente qué tipo de grupo hizo este delito, cometió este delito. Sí, elementos que confirman que tiene una forma de desarrollarse distinta a la que hemos conocido en general y particularmente en esa zona. Esa es una zona que en los periodos de mayor intensidad de la violencia en la macrozona sur fue de los más afectados, ¿ah? Es un sector donde hubo en alguna época muchos ataques, últimamente habían disminuido bastante, pero es el mismo epicentro de donde históricamente ha sido la mayor violencia en la provincia de Arauco, pero nunca tuvo este patrón, siempre tuvo patrones diferentes, algunas veces se produjeron enfrentamientos con carabineros, hubo intercambio de balazos, pero no de esta manera y no con un desenlace como el que tuvo este caso. Entonces, eso ha hecho pensar, abrirse a otras hipótesis que no sean los grupos habituales, pero también puede ser que los grupos habituales se han mezclado con otros grupos criminales o se han contaminado con otro tipo de, digamos, de prácticas. Entonces, no es posible descartar nada en este momento. Ahora, es lo que la investigación nos tiene que mostrar. Ministra, usted ha señalado que acá se van a ocupar todos los instrumentos posibles. Hay un grupo de 4 fiscales, está Carabineros, está la Fuerza Armada de la zona. Y usted ha dicho también que se podría echar mano a una ayuda extranjera, o sea que nada está descartado. Pero finalmente, ¿cómo llevar adelante una investigación con este nivel de complejidad y de mayor sofisticación, con tanta policía? ¿Todavía es efectivo que podrían pedir ayuda internacional? No, es que la ayuda internacional que se ha pedido no es para el trabajo en el terreno, porque en eso tenemos equipos calificados y con mucho expertise, que conocen mucho la zona. Ese es un lugar, como decía, donde por largo tiempo se ha trabajado y se han tenido muchos logros. Es un lugar donde se han desbaratado muchos grupos, hay muchos detenidos, se han logrado ante la justicia buenos resultados, buenas condenas. Entonces, nosotros en el terreno no tenemos debilidades, lo que hemos considerado son ayudas de tipo técnico, especialmente satelital, para ver los movimientos que hubo esa noche. Ese es el tipo de ayuda externa que se ha pensado. Yo no pensaba contarlo, pero ya me han preguntado tanto que no voy a tener que decirlo. Ya, y ayuda internacional ¿de parte de quién? Se lo pregunto porque la propia ministra Bullrich entiendo No, es que mira, es que dejémoslo hasta ahí, Claudia, ya, pero ayuda satelital para ver los movimientos que hubo ese día. Eso es lo que se ha establecido. Ministra Carolina Toá, hasta el minuto, ¿hay reivindicación de algún grupo? No. Ahora no hay reivindicación y tampoco ha habido declaraciones de grupos que salgan a establecer que ellos no participaron, que eso a veces sucede. ¿No? Que algunos grupos dicen, mire, nosotros no fuimos, no ha habido ni lo uno ni lo otro. Usted escucha a la ministra del Interior, Carolina Toá, conversando con Primera Pauta. En la zona, más allá que habían bajado los delitos, ustedes probablemente tienen muy buena información de quienes actúan en la zona. Son grupos radicalizados que apelan a la denominada causa mapuche, pero también en la zona hay presencia de grupos narcos y grupos especializados en el robo de madera. Sí, ya hay mezcla.
hay mezcla también. Hay grupos, o sea, hay delincuentes que se dedican especialmente al robo de vehículos, ¿Ya? participan también de narcotráfico o robo de madera, pero que a veces se pliegan a actividades de grupos que tienen una agenda más reivindicativa. Entonces, hay todas las combinaciones. No es solamente violencia, digamos, con reivindicativa lo que hay en la zona, también hay grupos delictuales propiamente tales, convencionales, digamos. Escuchaba una experta en crimen organizado ayer que decía que precisamente cuando uno golpea a estos grupos, porque ustedes han detenido bastantes cabecillas, tienden a dar estas respuestas a veces poco caviladas, sino que son más bien Mm, desesperadas mm, y tienen poca explicación. ¿Es una mm. arista que también pueden estar considerando ustedes? O sea, la verdad es que en estos días había en la zona, se habían establecido una serie de dispositivos de refuerzo, medidas de seguridad, precisamente porque hubo condenas, o sea, no condenas todavía, pero veredictos muy emblemáticos en días recientes. Y siempre que eso pasa, hay amenazas de atentados y hay refuerzo de medidas de seguridad. Entonces, bueno, Mm, una agenda posible, digamos, son represalias por el veredicto que hubo hace pocos días atrás en el caso Yaitul, pero también se ha dicho mucho estos días y han salido otros expertos, porque aquí sinceramente hay expertos para todo, a decir que esto tiene más bien el modus operandi de crimen organizado ujú. y que debiera haber grupos de ese tipo detrás. Entonces, yo en esto es importante escuchar las opiniones técnicas y las distintas, digamos, hipótesis, pero al final lo que importa es la verdad de la investigación. Bien. Y creo que es importante que nos aferremos a eso y que apoyemos ese trabajo que se está haciendo día y noche sin parar en estas horas, intensamente. Ayer hubo muchas diligencias, en este momento sigue habiendo diligencia. Eso es lo que nos va a llevar a la verdad realmente. Entiendo que todavía no sé si, no le estoy pidiendo los detalles, por supuesto, porque esto puede afectar la investigación, pero ¿hay alguna pista o no hay alguna pista todavía? Sí, hay pistas, hay líneas investigativas, no estamos en blanco. A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que irlas descartando, Ya. explorando, a ver si dan resultados o no. Y con respecto al impacto del caso, espero que se entienda la pregunta. Algunos lo veían como una especie de caso Catrillanca, por el impacto que generó en el anterior gobierno, que generaba un antes y un después, me refiero. ¿Este es una especie de caso Catrillanca para ustedes, donde puede generar un antes y un después en materia de seguridad? O sea, creo que esto no tiene nada que ver con el caso Catrillanca. No, me refiero al impacto, yo creo que me entiende, no, el caso no se parece en nada, No, pero el impacto en mm, cuanto a, mm, a lo que va a provocar como respuesta, a eso me refiero. es que creo que no tiene nada que ver. O sea, que no creo que se pueda en lo más mínimo comparar, porque el caso Catrillanca fue un caso en que se develó que las instituciones mintieron en las primeras fases de la investigación y dieron antecedentes falsos. Eso no es el caso hasta ahora en esta ocasión. Si llegara a serlo, tendríamos un elemento adicional de gran gravedad, Ujú. pero yo no tengo ningún elemento de ese tipo en este caso, al revés. Ha habido plena transparencia, plena consistencia en las actuaciones que se han ido teniendo y esperemos que esa transparencia nos lleve a la verdad muy prontamente. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Ministra, también una arista quizás más política que tenía el foco puesto muy fuertemente sobre la situación que atravesaba el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, es lo que se señaló ayer. Usted misma marcó un precedente temprano ayer en entrevista en Mesa Central diciendo que no se le va a pedir la renuncia porque no era el momento de hacer estos cambios en la institución. Me imagino que no solo es por ánimo, por el golpe que ha recibido la institución, sino porque también se requiere una cabeza que pueda liderar eso. Ayer el fiscal nacional Ángel Valencia lo confirmaba y el Ministerio Público pidió aplazar la fecha de formalización del general Ricardo Yáñez. Mi pregunta es la siguiente: ¿no se va a poder entender acá una intervención de un poder del Estado sobre otro? Es decir, que se pueda pensar que hubo una suerte de presión para sacar esta formalización que iba a recibir el general Yáñez el 7 de mayo. Bueno, sin duda va a haber ese tipo de elucubraciones, Claudia, pero lo que yo puedo decir es que nosotros como gobierno en las primeras horas después de este ataque evaluamos que no era oportuna la salida del general Yáñez, aunque hubiera formalización, y así lo señalamos públicamente. Una Ujú. decisión del gobierno con formalización todavía vigente.
Ahora, me parece del todo prudente que además la Fiscalía postergue esto. Creo que no es el momento para enfrentar esa situación. Tendrá que enfrentarse cuando corresponda, pero este no es el momento. Pero son decisiones que cada institución tomó en su mérito. Lo que a nosotros nos correspondía era definir que no se iba a solicitar la renuncia del general director, aunque hubiera formalización, y lo otro ya no depende de nosotros, que es la fecha de la formalización, ¿no? Que es una Sí. interacción entre la Fiscalía y el tribunal. Sí, es que por eso le digo que al mover esta fecha de una formalización que está aquí, a la vuelta de la esquina, el 7 de mayo, y que los argumentos que se han entregado de la Fiscalía es que esto se hace porque han habido muchas solicitudes de la defensa de tener más tiempo para revisar los antecedentes, suena poco creíble. Bueno, no sé, va a haber todo tipo de teorías aquí, pero yo creo que es del todo prudente que no es el momento para enfrentar esto. Y creo que cada institución, cada organismo hace su evaluación, digamos, y llega a una conclusión de este tipo porque es demasiado obvio, ¿no? Yo creo que esa es la explicación cuando las cosas son obvias, creo que hay que irse por ese camino. Es obvio que no es oportuno ahora una formalización al general director de Carabineros. No es el momento para enfrentar algo así y habrá otro momento. Estas cosas se pueden hacer en otro momento, entonces me imagino que ese es también el análisis que se está haciendo en otras instancias, el que hicimos en el gobierno al menos. Ya, como que la institucionalidad, de alguna manera, es toda la institucionalidad la que ha llegado a esa conclusión, que no es adecuado. O sea, yo no en ese sé minuto. la evaluación, no he tenido el análisis que se ha hecho en la Fiscalía, pero me parece que esto está prácticamente, todos lo sentimos como algo de sentido común. Bien. Entonces me imagino que el sentido común también va por allá. Claro. Usted escucha a la ministra del Interior, Carolina Toá, Eso. conversando con Primera Pauta. Sí podemos decir que ayuda al final de cuentas, ¿no? Para la situación que estamos viviendo de seguridad, para el momento. Una postergación. O sea, definitivamente una formalización ahora no ayuda. No ayuda, sería un factor más de complejidad, de dificultad, y para esa institución que tiene que enfrentar esto y que está a cargo de la investigación, sencillamente sería muy inoportuno en este momento enfrentar esa situación. Bien, Efectivamente. ministra, otro de los temas que quería preguntar tenía que ver con lo que se está haciendo en materia legislativa. A nivel legislativo, esta semana se quiere avanzar en varios puntos. Recién escuchábamos a nuestra compañera Isidora Paul que mencionaba que en RUF, por ejemplo, esta semana podríamos estar listos, pero que en inteligencia había bastante distancia. Prácticamente la inteligencia sí podría servir, o pudo haber ayudado a evitar casos como este, probablemente. Pero no la RUF, no las reglas de uso de la fuerza. ¿Podría terminar siendo algo comunicacional más bien o algo de gesto más que efectivo lo que podría ocurrir, lo que está ocurriendo a nivel legislativo? O sea, todo lo que se hace en una semana posterior a un crimen como esto es una señal. No es que ahí se juegue la calidad ni la profundidad de la agenda legislativa. Todos estos proyectos llevan meses tramitándose. Y muchos de ellos van a seguir después de esta semana. Yo supongo que el sentido de lo que hace el Congreso, es un órgano autónomo, hay que decirlo también, es dar una señal, ¿no? Una señal a la ciudadanía de preocupación, de urgencia, pero sinceramente, para efectos de un caso como este, lo que necesitamos es mantener esa urgencia mucho más allá de esta semana. Seguir trabajando con una agenda como de todos los días, de sacar adelante los proyectos, aunque haya dificultades, si hay diferencias, buscar acuerdos. Es lo que se estaba haciendo además. Yo quiero recordar que todo el año pasado, perdón que me entra una llamada, la voy a sacar para que no moleste. Gracias. Gracias. Todo el año pasado estuvimos trabajando para sacar una gran cantidad de proyectos. Se ha sacado en este periodo un volumen de proyectos en materia de seguridad que no tiene antecedentes en ningún gobierno desde el retorno a la democracia. Entonces, la urgencia ni empieza esta semana ni va a terminar esta semana. Creo que lo que se trata simplemente es de dar una señal de, digamos, de ser parte del esfuerzo de enfrentar esto y que el Parlamento quiere también hacer su aporte. Ministra, en ese sentido, de las leyes que están en discusión y que sabemos que tienen nudos nucleares, ¿no es cierto?, que se supone que en esta semana digital se van a retomar, uno tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, el otro con el sistema de inteligencia del Estado y la inteligencia económica. De estas discusiones que se están llevando adelante, ¿cuál efectivamente podrían haber cambiado los escenarios de este triple asesinato que hemos conocido este fin de semana? O sea, siempre es bien aventurado decir estas cosas, Claudia, porque
Hay países donde hay todo lo que estamos diciendo, hay sistemas de inteligencia súper sofisticados, hay institucionalidad fuertísima, e igual hay crímenes gravísimos. O sea, uno no puede decir automáticamente si tuviéramos inteligencia esto no hubiera Sí, pasado. sí, No, sí. no quiero en esto ser clara, pero tener una mejor institucionalidad de inteligencia ciertamente ayuda, porque se tiene más información de calidad, más especializada, se puede adelantar, hay más capacidad también intrusiva. O sea, por ejemplo, la nueva institucionalidad va a implicar, por ejemplo, que la ANI va a tener agentes en el terreno, hoy día no los tiene. Entonces, es una mejor institucionalidad. Ministerio de Seguridad va a significar que la elaboración de las políticas de seguridad y el mando de las policías va a estar a cargo de un ministerio dedicado exclusivamente a esa tarea, que no va a estar mezclado con roles políticos y por lo tanto también va a estar mucho menos expuesto al tironeo político que es, bueno, pan de cada día en el devenir de una democracia. Entonces uno debiera apostar a que eso nos va a ayudar, digamos, a tener también una mayor fortaleza en las políticas de seguridad. Y en ambos proyectos hay una muy buena perspectiva, porque seguridad ya está, todo lo de seguridad ya se despachó de la Comisión de Seguridad, solo Mm. quedan los capítulos que se refieren a las normas que adaptan al Ministerio del Interior a esta nueva situación. Y en inteligencia, a pesar de que se tiene que votar el grueso del proyecto, la indicación que se está ingresando se acordó con la oposición. Entonces se resolvieron los nudos, las diferencias que había, se buscaron fórmulas, se ha trabajado por meses en destrabar ese proyecto y la indicación va a ingresar ahora y uno esperaría que su tramitación sea rápida porque precisamente está acordada previamente. Entonces quizás los detalles van a aparecer problemas, pero está todo bien aspectado para que se pueda despachar relativamente No rápido. es necesario subirle la urgencia, ¿o sí? Lo van a hacer. Sí, sí, sí. No, absolutamente, se le va a subir la urgencia. Se le va a subir la Pero la urgencia. verdad es que las urgencias, cuando no hay acuerdo, no sirven Sí, de nada, sí, porque uno es pone apurar urgencia nomás. y rechaza todo, ¿y qué sacamos? Oiga, No. ministra Toá, hay quienes conectaron este hecho o aprovecharon de reflotar ante el hecho terrible que ocurrió en el sur del país con quienes glorificaron o adoraron el estallido social o el perro matapaco. Usted ya se refirió a esto ayer y decía que a usted nunca le gustó esa imagen, nunca se mostró partidaria de ello. ¿Serviría de algo que esas personas se disculparan, se alejaran de esa normalización del desprecio que se tuvo por la imagen policial en su momento? O sea, yo creo que personas que se embarcaron en eso y que en algún minuto vieron esa imagen como algo que se podía, digamos, difundir, respaldar, les haría muy bien a ellos cortar esa historia. Pero sinceramente yo creo que en la política chilena no se valoran las excusas, O no sea, se valoran los actos de inflexión en lo más mínimo. ujú. O sea, creo que nadie las considera un aporte. No entiendo yo por qué, porque yo personalmente valoro mucho cuando la gente dice, mire, he mirado esto, he cambiado de opinión, pero en la política chilena eso no se valora. Mire nomás, cada vez que el presidente ha tenido estos gestos, las respuestas que se le han dado. Ujú. No ha habido ninguna valoración de esos gestos. Entonces yo creo que es bueno hacer eso, pero es bueno para uno mismo. Cuando uno se equivocó, uno cree que hizo algo equivocado, algo que no debió, o lo mira hoy día con perspectiva y tiene otra mirada, bueno, es bueno decirlo, es bueno ser transparente, hace bien como la fortaleza propia. Pero yo no esperaría a cambio de esos grandes gestos políticos porque la experiencia nos muestra que no los hay. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, vuelvo a la zona. Un poco, ¿cómo sigue ahora la estrategia del gobierno allí? Se lo planteo por lo siguiente. Ha habido toque de queda, ayer se modificó el toque de queda para Cañete, Contulmo y Tirúa, era desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana de hoy. Eso se mantiene y se lo planteo fundamentalmente porque también aquí se pidieron todo tipo de estados de excepción, estado de sitio. ¿Cómo se mantiene la estrategia para cautelar esa zona, que además está siendo una zona de investigación? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿cuál va a ser el rol aquí de las Fuerzas Armadas en relación a la investigación y al trabajo que están llevando adelante las policías? Bueno, primero, en la zona se está trabajando, el subsecretario Monsalve permaneció allí, la ministra de Defensa también estuvo ayer ahí, no sé si hoy día ya regresó, pero hasta ayer estaba ahí, precisamente viendo con más detalle con ambas fuerzas, tanto las policías como las Fuerzas Armadas, de nuevas acciones en esta etapa para reforzar la seguridad. Las primeras medidas que se tomaron tuvieron que ver con el toque de queda en primer lugar, con establecer un gran número de puntos de control en distintas localidades y también en definir que los procedimientos policiales
cómo los puntos de control o estas, digamos, controles de las medidas cautelares se van a hacer en patrullajes mixtos, es decir, en que van conjuntamente carabineros y militares. A eso se suma el apoyo a la investigación, ¿no? Que está a cargo de carabineros, pero que a veces en ciertos procedimientos se requiere presencia, digamos, de hacer perímetros para darle seguridad a las policías que van a intervenir, y también la policía de investigaciones, que no está a cargo de la investigación en este caso, aporta antecedentes, elementos que tiene, información residual de otras investigaciones que pueden aportar al caso. Ahora vamos a ver en los próximos días cómo complementamos estas medidas con otras y también lo que nos va diciendo la investigación. Porque como yo les decía antes, esa zona venía en una curva muy clara de reducción de los actos de violencia y no sabemos si este ataque va a estar ligado a otros o va a ser algo más bien aislado, y en base a eso también que se va a definir. Las fuerzas militares allá tienen una presencia importante porque hay estado de emergencia y están, digamos, a cargo de coordinar la seguridad. No solamente son una fuerza más, sino que son las que coordinan a todas las demás y van a seguir haciéndolo ciertamente en esta etapa de forma reforzada, además por las medidas que se tomaron. Se evaluó muy atentamente estas solicitudes que hubo de escalar esto a un estado de sitio. Ese mismo día el presidente se reunió con los comandantes en jefe de todas las Fuerzas Armadas, uno por uno, delante de varios ministros que estábamos ahí, y se les preguntó a todos qué opinaban de esta posibilidad de estado de sitio, y se estuvo analizando además el contenido, digamos, legal del estado de sitio, y la verdad es que para las necesidades que tenemos ahí no representa ningún instrumento que nos sirva. O sea, por ejemplo, detener gente en recintos que no son recintos de detención, ¿de qué nos serviría eso? O poder cambiar el GEDENA por una persona que no sea militar. Tampoco es algo que necesitemos. Entonces, son de esas cosas que suenan bien, pero cuando uno las ve, nadie se convence, y sobre todo los expertos en esto, que son los militares y las fuerzas policiales, no le ven ninguna utilidad. Ministra, ¿qué le dice a la gente que probablemente ve en este caso una señal de desprotección, de vulnerabilidad? Es decir, lo natural es cuando le ocurre esto a Carabineros, dice, ¿qué me queda a mí? Que me siento vulnerable en cada rincón del país. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, el mensaje para ellos es que estos carabineros y muchos otros, y también militares en la zona, han trabajado para darle más resguardo a la población y se la han dado. Se la han dado. Los tres carabineros, Carlos, Sergio, Misael, fueron parte del logro de que en esa zona, en estos meses del verano, ha habido la mitad de ataques que el año pasado, mientras al mismo tiempo hay muchos más detenidos y condenas. Entonces las fuerzas han trabajado para darle más seguridad a la población y se la han dado. Este verano es muy triste esto por eso también, porque este verano estaba tan contenta la gente de Tirúa, de Quidico, que había habido más movimiento de turistas, que algunos locales habían vuelto a abrir. Entonces es muy triste esto porque no solo se pierden vidas, sino que se pierde un avance que había tenido toda la comunidad. Y la pega de estos días no es solo aclarar el delito, sino que impedir que esto nos lleve a retroceder en todo el trabajo que se ha hecho, incluidos también los carabineros que fallecieron aquí en este asesinato horrendo. También ellos contribuyeron a eso. Ministra Carolina Toá, y lo último, pensemos que tenemos que liberarla, pero usted lo dice bien, esta es una zona que venía a la baja, que la zona estaba contenta de alguna manera en el verano porque había logrado, estaba retomando la normalidad, pero justamente eso es lo que llama la atención, es decir, el gobierno, las instituciones sentían que esto se estaba de alguna manera controlando, pero la potencia, la ferocidad de este triple asesinato da la impresión de que de que solapadamente aparece de un minuto a otro este nivel de violencia. Entonces, ¿qué tanto control realmente habrá sobre la zona? Bueno, es lo que tenemos que dilucidar, ¿no? ¿A qué obedeció este ataque? ¿Qué explicación tiene? ¿Por qué este modus operandi tan violento? Entender las dinámicas criminales es también la manera de combatirlas. A veces hay tipos de delincuencia o de violencia que se logran hacer retroceder con una estrategia, pero aparecen otros distintos.
Ya. ¿no? Y que requieren una estrategia que también hay que afinar para esa realidad, y por eso es tan importante la investigación. No es solo, insisto, en encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia, que ciertamente es lo más importante, sino que también entender el fenómeno que hay aquí para poder tener estrategias adecuadas a sus características. Y mientras tanto, como yo decía, se están tomando todas estas medidas para incrementar la seguridad, los controles, la protección, porque no queremos tener más víctimas como esta y no queremos tener ningún tipo de víctima. Me imagino que Para eso trabajamos. Sí, ministra, me imagino que se ha reforzado también la región de la Araucanía frente a este tipo. Sí, también, ¿no? también. Bueno, de hecho, Claudia, esa noche, cuando esa misma noche, cuando hubo este incidente en Victoria, fue producto de controles que se agregaron en la Araucanía, que se instruyeron esa misma noche. Apenas fue este atentado, se instruyó establecer una red de controles en las dos regiones. Uno de ellos fue el que se estableció en Victoria, y pasó lo que pasó, que terminó con fue repelido una agresión a un funcionario militar, y quedaron las personas heridas, y bueno, no están, digamos, fuera de peligro vital, pero se provocó esa situación en una de las medidas que se tomó de resguardo en Araucanía en esas primeras horas. Bien. ¿Se mantiene el toque de queda en la zona, ministra? Se mantiene hasta nuevo aviso. Vamos a estar evaluando todos los días si es esa la medida o hay que complementar o cambiarla. Bien. Ministra Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, muchísimas gracias por arrancar este lunes aquí en Primera Pauta. Gracias, que tenga un buen ministra. día.